Hola. En este video vamos a ver la quinta parte de Dragon Ball Dimensions. La siguiente parte estará disponible en el canal de mi amigo el Teorías Locas, el link estará en la descripción. Sin más que decir, comencemos con el video. Esta historia comenzaría cuando Goku Super había conseguido la fase 2 del Super Saiyajin Blue. Este quedaría sorprendido por la fase que había conseguido. Nunca había pensado que el Super Saiyajin Blue podía mezclarse con la fase 2 y se daría cuenta del gran desgaste que tenía la transformación. Así decidiría atacar rápidamente al Ángel Z. Este con una velocidad sorprendente le daría un golpe al Ángel Z y empezaría a humillarlo fácilmente. El Ángel Z, utilizando su máximo poder, no le daba pelea a Goku Super. Goku Super decidiría acabar la batalla para que el Ángel Z ya no haga un completo caos. Este utilizaría el Kaioken por 20 veces y empezaría a cargar un Kamehameha. Todos le decían a Goku que acabe con este monstruo rápidamente. Goku Super terminaría su ataque y lo lanzaría, pero el Ángel Z logró esquivar el ataque y Goku Super perdería su transformación. El Ángel Z, muy enojado, le daría una paliza a Goku Super que este caería al piso. Vegeta pasaría a la fase 4 y decidiría ganar tiempo para que Goku y Goku Super puedan solucionar este problema. Mientras Vegeta peleaba con el Ángel Z, Goku estaba charlando con Kaiosama. Kaiosama le contaría sobre una guerrera llamada Irina, la cual hizo un sacrificio para poder obtener poder y así poder salvar su mundo de un demonio. Goku quedaría sorprendido y le diría a Kaiosama cómo podía obtener ese poder. Kaiosama le explicaría que los Namekianos sabían cómo hacer ese ritual y que debía dirigirse al planeta Namek. Goku y Goku Super se teletransportarían al planeta Namek y le contarían todo al nuevo guardián de las esferas del dragón de Namek. Este aceptaría hacer el ritual y este comenzaría. Así Goku y Goku Super serían teletransportados a una dimensión. Estos verían a un demonio aparecer al frente suyo, el cual comenzaría la transformación. Estos sentirían un verdadero sufrimiento. La transformación haría que estos sufrieran un gran dolor, el cual los haría tener un gran sufrimiento en esa dimensión. Al terminar de transformar, conseguirían una nueva fase, la cual les daba una apariencia demoníaca, les aumentaría mucho el poder y verían que la fase 6 potenciaba mucho en las técnicas, haciéndolas más poderosas. Estos con la teletransportación volverían al campo de batalla, viendo a Vegeta a punto de morir y al Ángel Z riéndose. Goku Super le daría un golpe al Ángel Z y una patada. El Ángel Z, asustado, intentaría escapar, pero Goku lo detendrían y lo dejarían tan herido que ya no podía moverse. Así los dos Gokus lanzarían sus Kamehamehas así exterminando al Ángel Z. Goku le diría a sus amigos sobre la consecuencia de haber obtenido la fase 6 y les dirían que se volvieran más fuertes así desapareciendo. El Supremo Anciano les diría a los guerreros Z que no podían usar las esferas del dragón y que debían esperar a cuando saldrían los dos Gokus. Mientras en una dimensión en la cual todo era oscuridad, Goku y Goku Super habían aparecido en ese lugar y se preguntaban en qué lugar se encontraban. Estos sentirían muchas energías y se darían cuenta que alguien se acercaba hacia donde estaban ellos. Estos pasarían a la fase 5, pero notarían que la fase podía evolucionar y absorber diferentes ki y evolucionaban cambiando un poco el aspecto de la fase. Luego estos verían a un ser con un gran tamaño, el cual se presentaría como Rizor. Goku, desconfiando de Rizor, le dio un golpe muy duro a Rizor. Este se enojaría intentando golpearlo, pero una voz femenina lo detendría. Rizor le diría que debían seguirlos hacia un lugar. Al llegar, la chica se presentaría como Irina. Luego se daría cuenta que esos Saiyajines ocultaban su poder por medio de transformaciones y le parecía raro que fueran muy idénticos. Irina les explicaría sobre el mundo vacío y la energía negativa. Explicaría sobre los infiernos, que ella puso reglas en ese lugar para que nadie fuera a esos infiernos y que debían dominar la energía negativa. Estos, al entrenar, Irina les explicaría que primero debían dominar la energía negativa en su estado base para que se les facilite más al momento de utilizarla. Goku Super le preguntaría si la energía negativa se podía mezclar con sus demás transformaciones. Esto dejaría muy sorprendida a Irina y Goku Super le mostraría cada una de sus transformaciones a Irina. Irina quedaría fascinada por las
fases de color amarillo y Goku Super le diría a Irina que llamaba a sus fases como Super Saiyajin. Goku Super le diría que quería pelear con Irina, esta aceptaría y empezaría la batalla. Goku Super con la fase 5 no le logra dar ningún golpe a Irina y este muy enojado pasa al Super Saiyajin Blue 2 y logra darle un montón de golpes a esta. Irina utilizaría su máximo poder pero Goku la derrotaría. Goku estaría muy cansado y ayudaría a Irina a levantarse, mientras el nombre de Son Goku llegaría a oídos del ser más peligroso de ese lugar. Irina le preguntaría por qué había llegado a ese lugar. Goku le contaría todo sobre Goku Super, la batalla con el Ángel Z, etc. Irina se sorprendería de Z, ya que era un viejo amigo de ella y Goku le diría que intentaron ayudarlo pero al final no pudieron. Irina empezaría a contarle su historia a los dos Gokus. Irina era perteneciente a la raza de los demonios oscuros, ella era una princesa en su reino, conoció a Z y lo consideraba como un hermano, pero un día el demonio Tarat extinguió el reino de Irina. Irina se salvó por suerte y está para salvar su reino, se sacrificó por poder para salvar a su pueblo, esta salvaría su reino y al final desaparecería. Irina le dijo a Goku Super que no pudo derrotar a Karat pero Goku Super le diría que él junto a su otro yo derrotaron a ese demonio, estos comenzaría de nuevo su entrenamiento para aumentar sus poderes. Goku Super y Goku comenzarían con su entrenamiento, estos empezarían a comprender la energía negativa y Irina teniendo más confianza, les comentaría sobre el demonio Saiyajin Kidnapper, se lo encontró en un lugar muy lejano del mundo vacío y que la primera regla es que nadie molestará a ese demonio Saiyajin. Goku estaba emocionado y los dos se acostumbraron más a la energía negativa, estos mezclarían sus fases amarillas con la energía negativa y conseguirían una nueva fase, entonces Goku perdería su poder y verían el demonio Kidnapper. Kidnapper había llegado a ese lugar y Irina explicaría que él era el demonio Kidnapper. Kidnapper contaría su historia. Él era descendiente de uno de los reyes del planeta Vegeta y una demonia, este vería a su padre morir por un demonio del frío y le pidió a los dioses dimensionales poder y este se convertiría en un demonio y sería enviado al mundo vacío, se sorprendería de que hayan dos Saiyajines en el mundo vacío y este abriría un portal el cual tendría fallos dimensionales. A Kidnapper no le importó y entró en ese portal. Goku Super estaba triste ya que Irina se iba a sacrificar para que ellos pudieran escapar del mundo vacío y le entregaría un sello a Goku para que pudiera utilizar la energía negativa fuera del mundo vacío, mientras Kidnapper había llegado a una dimensión la cual era una de las más seguras de las dimensiones existentes, la dimensión y universo 7 de Dragon Ball Super. ¿Qué pasará ahora? Goku y Goku Super lograrán derrotar a Kidnapper, ¿qué consecuencias traerá que Kidnapper entrará a la dimensión Super y cuál será el futuro de estas dimensiones? Lo veremos en la siguiente parte de esta teoría, la cual ya está disponible en el canal de mi amigo el Teorías Locas. El link estará en la descripción y sin más que decir, nos vemos, adiós. Mientras Goku Super y Goku entraban al portal, Goku Super en sus pensamientos estaba muy enojado con Kidnapper ya que por su culpa, Irina se sacrificó y este se promete a sí mismo vengar a Irina, nunca olvidarla y que hará todo lo posible para volver a su dimensión.